Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase asincrónica. Continuamos con las dificultades en cuanto a conectividad por el motivo de los cortes eléctricos, pero iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes, en este caso, a la materia de ciencias sociales. De inmediato vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en pantalla vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje de tareas, el documento de su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, el mundo en el siglo XIX y el imperialismo. Vamos a ver los subtemas correspondientes a esta nueva semana, que son en cuanto a la definición y características del imperialismo y del neocolonialismo al militarismo. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera, defina con sus propias palabras qué entiende por imperialismo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las características del imperialismo? La siguiente cuestión que tienen que resolver es determine las características del neoliberalismo. A continuación tienen que desarrollar, comenta en pocas palabras, qué sucede con la libertad de expresión en el militarismo. Facilito, ustedes incluso pueden investigar, hay una infinidad de información acerca de ese tema. Y por último, ¿cuáles son los eventos más relevantes del intervencionismo en Latinoamérica? Esas son las actividades que ustedes tienen en el desarrollo de esta actividad. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas. En función de eso, ustedes tienen que cumplir con en este caso, en la parte superior, el desarrollo de la rotulación es obligatorio, tal cual se les está solicitando. No tienen por qué aumentar ni disminuir. La información tienen que poner tal cual está ahí. Una vez que hayan hecho esta actividad, en la parte superior de su hoja, inmediato ustedes desarrollan su tarea a continuación. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer en función del contenido, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema definición y características del imperialismo, del neocolonialismo al militarismo correspondientes a la semana 2 de fecha 7 de octubre del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 7 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del presente año, que tienen toda la información pertinente en función de tiempos, en función de actividades que ustedes deben desarrollar. De hecho, las actividades, las tareas que ustedes terminaron o que terminamos en la unidad 1 ya se encuentran todas calificadas, así es que por favor sigan revisando, sigan viendo para que ustedes no tengan ninguna o de pronto tienen alguna inquietud, alguna actividad, pero al momento ya se encuentran calificadas todas sus tareas. Una vez que se les ha explicado las instrucciones en función de, el- de la tarea, que es lo que tienen que hacer para la presente semana de la actividad, vamos a iniciar de forma inmediata con el contenido de los temas para la presente semana y vamos a ver el mundo en el siglo XIX y en este caso vamos a ver el imperialismo, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Al estudiar la antigüedad se habla de los imperios, el imperio romano, por ejemplo. Luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero en un nuevo significado dentro de un nuevo contexto, pues los historiadores identifican al periodo comprendido entre los años 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior, y habíamos visto en las clases anteriores, vimos ya la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio durante el siglo XIX. A veces se confunden ese fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completada. Detrás de la Segunda Guerra Mundial, tras de todos estos procesos que se dieron, obviamente se dio un nuevo orden. Incluso en la actualidad, ustedes están siempre viendo en redes sociales, en diferentes medios de comunicación que se habla acerca de un nuevo orden mundial, que es la distribución de los territorios y el control de determinados territorios por diferentes movimientos, por diferentes pensamientos.
En cuanto a la definición y característica del imperialismo, el imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citada por los historiadores, sean estos de izquierda o no, la cual determina lo siguiente. Si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberemos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. Las cinco características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que acontecía. Obviamente menciona las siguientes características. Primero, el rol decisivo de los monopolios, la mezcla del capital industrial y el financiero, el predominio de la explotación o de la exportación de capitales sobre la exportación de productos, la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua y, por último, la culminación de la división territorial del mundo. Si nosotros vemos toda cada una de estas características, hace efecto o tiene un efecto directo solo dentro de grupos privilegiados, dejando al resto de países, especialmente los países tercermundistas, fuera de esta jugada. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a estas a formar de lo que se denomina cárteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño mutuo, el famoso el monopolio, todas las actividades monopólicas, donde solo determinados grupos o solo una persona o una empresa controlan toda la parte comercial. Esta es la característica del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que están en su camino, sean en su territorio o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales crecieron, que son las multinacionales, empresas que actúan en muchos países. Estas han logrado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial, hasta ostentar el rol determinante que tienen ahora. Empresas sólidas, entre comillas, obviamente que han aplastado, han destruido otras empresas que obviamente vieron como una amenaza para sus intereses. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las campañas anónimas, perdón, de las compañías anónimas, aquellas en que su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo totalmente reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existen la famosa bolsa de valores, quienes crearon. ¿Quiénes participan en la bolsa de valores? Solo, obviamente, quienes tienen el control de todo este proceso, obviamente determinados grupos de poder que están ligados al sector financiero, al sector comercial. Y obviamente el crecimiento de los grandes bancos de depósito e inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron y obviamente tenían el control 100% de todos estos sectores. Solo estos grupos de poder que generaron los cárteles o monopolios de control del mercado y del comercio. Uno de los aspectos fundamentales mediante el cual se buscó y se logró el dominio del resto de los territorios es justamente lo que vamos a ver a continuación. Esta famosa frase, América para los americanos, que en un inicio obviamente hacía prever que todos seríamos unidos y todos surgiríamos como un solo poder, pero lamentablemente no se dio así, porque esta frase, obviamente emitida por James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, lo que buscó es controlar todo el continente americano por parte de los Estados Unidos y de esa manera abusar de los países que estaban en proceso de industrialización y obviamente los mantendría sumidos en la pobreza, considerándoles también como países tercermundistas. Como les había dicho, James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos durante los años 1817 y 1825, proclamó en el año de 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir en los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región.
A cambio, Estados Unidos planeaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre una potencia europea y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrieran en América, Estados Unidos vería tal acción justamente como hostil contra los Estados Unidos. Ese famoso estatuto es conocido como la Doctrina Monroe, que es resumida en la frase América para los americanos, lo que podría traducirse como como en efecto sucedió en América para los estadounidenses. Fue hasta cierto punto una declaratoria anticipada de que Estados Unidos se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica en el continente y desplazaría a Gran Bretaña, combinada con la tesis del destino manifiesto. Fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política, el control de todos los territorios. Al inicio del destino manifiesto era la tesis de que Estados Unidos estaba destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hacia el Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra que se desarrolló contra México, pero luego la tesis evolucionó para dar argumentos en favor de otras adquisiciones, como lo sería de Alaska, de Hawái, de Samoa, de Puerto Rico, las semicolonias de Panamá, entre otros territorios que obviamente están bajo el control de los Estados Unidos. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera en razón a su destino. Esto en cuanto a este manifiesto, que obviamente con esta tesis, que es lo que buscó, simplemente sumir bajo su control el resto del territorio americano. No hemos surgido iguales. Existe una total desigualdad entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo o en países tercermundistas, productores de materia prima, que para los Estados Unidos obviamente les favorecía mantenernos como tal. No les interesa reducir los índices de pobreza, no les interesa determinadas acciones de carácter social, ellos solo les interesa los beneficios políticos y económicos que obviamente ellos necesitan para mantenerse como una potencia mundial. Y dentro de estas características, uno de los eventos que los Estados Unidos también ha subvencionado, auspiciado, es el neocolonialismo. Y vamos a ver esta parte, esta etapa también del neocolonialismo al militarismo. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que haber comercio o inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió con Estados Unidos y más tarde con Japón. Ya vimos que en África y parte de Asia durante el siglo XIX se impulsó el control colonial directo. Como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante frente a diferentes conflictos, innumerables choques y guerras que se vinieron dando de mayor a menor, que mantuvieron ocupados a los contendientes en un frenesí por más tierras y por más subsidios. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso: guerra, producción, industria, crisis, guerra. Ese era el éxito de los Estados Unidos: generar problemas, conflictos en determinados territorios y ellos mismos vender armas, tanto al un bando como al otro bando. Ese era parte de este proceso de industria y fabricación bélica que se dio. Ese proceso adquirió trágico nitidez durante el siglo XX con las dos guerras mundiales que se dio. Pues también fue bastante negativo. Entonces, eso en cuanto a este proceso. Aquí tenemos una línea de tiempo en cuanto a las principales intervenciones que ha desarrollado los Estados Unidos en diferentes guerras que ellos mismos auspiciaron, que ellos mismos lo crearon y que obviamente tuvieron consecuencias desastrosas. Ventajosamente, si nosotros vemos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, esa fue su peor participación de los Estados Unidos y obviamente también fue el momento oportuno para que
de cierta manera, sus mismos habitantes, los mismos habitantes de Estados Unidos, generaron diferentes manifestaciones en contra de todo ese tipo de participación bélica que desarrolló Estados Unidos en diferentes territorios a nivel global. Vamos a ver esta línea de tiempo en cuanto a las principales intervenciones de los Estados Unidos durante los años 1845 hasta el año 1916. ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, en 1845 Texas es anexado a Estados Unidos. Durante el año 1855, tras ser invadido por Estados Unidos, México le entregó el 40% de su territorio, esto es California, México o Nuevo México, como se le conoce, y Arizona. Durante este mismo año, durante los 1855 a 1857, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderaron de Nicaragua y obviamente una vez estando en ese territorio también es derrotado y tuvo que salir huyendo dentro de ese proceso. En el año de 1876, nueva intervención de Estados Unidos en México. En el año de 1898, tras la guerra con España, Estados Unidos se queda con Puerto Rico, Filipinas y como interventor también en Cuba. Durante el año 1903, perdón, desembarco de los Estados Unidos en Panamá, la que poco después proclamaría su independencia de Colombia. En el año de 1905, intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Durante el año 1910, desembarco de marines obviamente, en Panamá. El año 1911, ocupación de Honduras por Estados Unidos. En el año 1914 a 1916, invasión norteamericana a México durante la Revolución Mexicana. Son parte de las batallas, parte de las guerras en las cuales ha intervenido Estados Unidos, las cuales obviamente estuvieron presentes y obviamente no fue tan alentador después de su participación. El intervencionismo en América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguieran la inversión y el comercio. La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesaria, fue lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras, o por lo menos así se la determinó. Fue la diplomacia de las cañoneras y ya vamos a ver el por qué esta razón, es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los inversionistas o comerciantes británicos. Esto ocurrió en qué sectores? Ocurrió en Buenos Aires en el año de 1808, en Nicaragua en 1841 a 1848, a lo largo de la década de 1850 y también de nuevo durante el año 1874. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en la guerra de Paraguay o del Pacífico. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento, armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía su flota naval. Varias veces hizo presencia en los puertos de América Latina para presionar en favor de sus intereses económicos personales de los Estados Unidos. Y obviamente esto se lo determina, eso se le puede ver en la línea de tiempo que nosotros ya vimos anteriormente. Ahí ustedes pueden ver todos los intervencionismos que hace Estados Unidos, pero eso siempre fue con la finalidad de sacar intereses económicos, explotar minerales y otras características que le interesó en este caso a a Estados Unidos en función de los intereses y el perjuicio de los diferentes países dentro del territorio latinoamericano. Una vez que hemos visto esta parte, vamos a fomentar, vamos a fortalecer un poco más el conocimiento en cuanto a esta etapa que se le conoce como el imperialismo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales del imperialismo y vamos a analizar en esta primera etapa, vamos a ver qué fue o qué es el imperialismo. El imperialismo es una doctrina política que establece una relación jerárquica entre dos naciones. Una nación dominada y ejerce autoridad sobre otra. Esta dominación puede darse mediante técnicas de colonización,
esto es poblamiento, explotación económica, presencia militar o mediante la subordinación cultural, también llamada culturalización, entre comillas. El término capitalismo también se utiliza para referir al periodo de expansión de las potencias europeas que tuvo lugar entre los siglos XVI y XX y que llevó a la creación de grandes imperios de alcance mundial. En esta etapa, los grandes reinos europeos establecieron centros políticos, económicos y militares en América, África y Asia para la aprobación de todo tipo de recursos, para la explotación, para el comercio. Tenían que pasar primero por el visto bueno de todos estos imperialismos, de estos imperios. Los procesos más agresivos del imperialismo pueden identificarse con la conquista y colonización de América durante el siglo XVI al siglo XVII, el establecimiento del comercio transatlántico de esclavos durante el siglo XVI al siglo XIX y el llamado reparto de África durante los siglos XIX y XX. Además, en algunos estudios históricos se utiliza la expresión la era del imperialismo para definir el proceso de radicalización de las competencias de los imperios europeos entre los años 1870 a 1914, que desembocó en el estallido de la Primera Guerra Mundial durante el año 1914 a 1918. En cuanto a las causas del imperialismo, entre las principales causas que conllevaron a la expansión del imperialismo por Europa, se puede determinar, primero, en cuanto a los motivos económicos, la necesidad de materias primas y bienes comerciales llevó a que los países europeos se dedicaran a la adquisición de nuevos territorios, además de la apropiación de los recursos en los espacios conquistados. Los imperios imponían formas de producción y extracción con la mano de obra local y a su vez la recolección de impuestos de los nuevos subsidios. Dicho en otras palabras, ellos explotaban, se robaban los recursos que tenían cada uno de estos sectores y encima de esto la población tenía que pagar impuestos. Prácticamente era un abuso total. En cuanto a la competencia imperial, los diversos imperios europeos competían entre sí por poder, influencia y control de las rutas marítimas y de los recursos económicos. Esto implicaba la disputa de términos, perdón, de territorios dentro de Europa y especialmente la competencia en la adquisición y explotación de los territorios de África, América y también Asia, la explotación del mundo y de la ciencia, el auge en relación a la capacidad del ser humano de transformar la realidad a su alrededor, esto es ciencia y tecnología, requerían nuevos materiales que conocer y también que procesar para así acumular un potencial industrial que le diera una nueva ventaja por encima de los demás imperios. Eso también siempre estaban en total competencia con otros territorios, con otros imperios. Y por último, el etnocentrismo. La ideología imperante en Europa establecía la superioridad de los europeos sobre el resto de las sociedades. Los rasgos que caracterizaban su forma de vida eran vistos como parámetros de civilización y progreso frente a las dinámicas sociales de las diferentes partes del mundo. Con esta ideología se excusaba el proceso de culturalización, que esto es la imposición de la cultura de los estados dominantes y la eliminación de las costumbres locales, lo que justamente suscitó en América Latina, toda la imposición que se dio en función de las nuevas características, la nueva cultura que impusieron los españoles en territorio americano. En cuanto al imperialismo y al colonialismo, vamos a ver cuáles son, si es que existen semejanzas o son totalmente términos diferentes. Los términos de imperialismo y colonialismo se utilizan muchas veces como sinónimos. Sin embargo, algunas veces los especialistas los utilizan de manera diferente. Por lo general, dentro de la historiografía, se utiliza el término imperialismo para hablar de la ideología del imperio y la imposición de los imperios europeos en el resto del mundo. Además, enfatiza la etapa de que abarca la aceleración de la competencia europea por el control de territorios durante el año 1870 a 1914.
Por su parte, el término colonialismo suele emplearse con mayor frecuencia para hablar específicamente del proceso a través del cual un Estado extranjero logra imponerse sobre un territorio, es decir, hace referencia a los mecanismos de explotación de la metrópoli, esto es, Estado colonial o imperial. Establece sobre la colonia, esto es, ¿qué es la colonia? El territorio conquistado o los colonizados. Entonces, prácticamente es una explotación o se desarrolló el capitalismo en un inicio como una explotación total de los diferentes territorios. Algunos autores argumentan que el imperialismo puede darse sin el colonialismo. En ese caso se utiliza el término imperialismo para hablar de una dominación imperial a través de la imposición de una relación desigual entre dos estados soberanos. En cambio, se utiliza el término colonialismo para referirse a un estado imperial que suprime la existencia del estado sometido o solo permite su existencia como un estado colonial. Esto en cuanto a las características más preponderantes de este proceso que nosotros hemos visto, de los temas que nosotros tenemos en relación sobre todo al imperialismo y cómo ha ido surgiendo y ha ido evolucionando hasta transformarse en las potencias mundiales que conocemos hoy en día. Por eso a los Estados Unidos, cuando hablamos de la política de derecha, hablamos del capitalismo, también hablamos del imperialismo. Estamos hablando de un imperialismo el cual lo que busca es el control total de los estados y la sumisión de estos mediante la imposición que se desarrolla o desarrollada en función de la dominación de todos estos territorios. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Tienen ustedes toda la explicación necesaria en función de su tarea, en función de los temas de la presente semana. Les deseo suerte, éxitos en sus actividades que tienen y que vamos a tener durante esta semana. Señores y señores, estar atentos a su plataforma, estar atentos a sus clases, porque de forma inmediata yo voy a seguir subiendo todas las actividades para que ustedes puedan revisarlas y puedan desarrollar todas las tareas que tienen planificadas para esta semana. Señores y señores, nos vemos en las siguientes horas.